Ustedes, hermanos, y para mí este es un tema que cuando comencé a estudiarlo y a verificarlo, está grabando, ¿no? Estudiando y verificando, mi vida tuve que reconsiderar algunas cosas que yo estaba enseñando porque no la entendía y ahora puedo entenderla un poquito mejor. Y esto es un proceso que nosotros vamos caminando y vamos adaptándonos mientras caminamos. Recuérdense que venimos de la dispersión y muchas veces algunos principios no entendemos. Ok. Vamos a continuar. Hablé anteriormente de lo que el Eterno ha hecho santo, habla acerca de santidad. Elohim, estamos hablando ya cosas como el Eterno. Después está hablando humanos, en este caso Israel, sacerdotes. ¿Ok? Los objetos han sido santificados. En el tabernáculo de reunión habla acerca de así comerán las cosas con las cuales se hizo expiación en la ordenación y consagración de ellos. Esa es la palabra muy importante. Pero el laico no las comerá porque son sagradas. Por eso quiero parar aquí un momentico, porque Pascua se aproxima. Y Pascua en la Torá es bien específica, que te dice que si tienes el cordero no lo puedes dejar la carne hasta el próximo día. Tienes que comértela toda y después tienes que salir de ella. ¿Ok? La razón por qué eso se practicaba es porque el Cordero ya entró a un nivel alto de santidad. Israel como pueblo es santo y ninguna persona que no está en convenio no tiene la jurisdicción, no tiene el poder, no tiene la autoridad de comer esa Pascua. Por eso es que tenemos que tener cuidado a quien invitamos a la Pesaj. Porque esto es un convenio. Esto es una comida de convenio. Los pasos que pasamos en el Seder de Pesaj no es algo para entretenimiento a un cristiano a buscar a Cristo en la fiesta. Eso se puede enseñar más tarde. Eso se puede enseñar en otro tiempo. Pero el evento ahí, es físico, el evento. Quiere decir que cuando las personas se reúnen a guardar Pesaj, como somos Israel y somos santos de acuerdo a la palabra, somos el pueblo santo, estamos levantando a un nivel alto de santidad. Y así como un gentil no podía participar de la comida de un sacrificio cuando había sido levantado a un nivel de santidad, así como una persona en Israel no podía tocar la vestimenta del sumo sacerdote, si la tocaba, él se santificaba a ese nivel. Entonces no podemos nosotros pretender que invitar a cualquier persona a participar del Pesaj cuando ellos no caminan en obediencia. Rechazan la Torá, rechazan las fiestas, rechazan el Shabbat, rechazan todo lo que es santo para participar en una fiesta, para después decir, yo tuve Pesaj y después el próximo día o la semana próxima guardar la Pascua católica que tiene que ver con mitraísmo, con culto imperial, con la adoración al sol. Ya eso es una transgresión al mandamiento. Porque aquí nos dice la Biblia que lo santo no se puede profanar con lo común. ¿Ok? Continuamos. Los regalos, muebles del santuario. Los regalos son los sacrificios, las cosas que venían. Por ejemplo, Yeshua habló acerca de esto. Que los hijos de la casa de Shammai, los fariseos de la casa de Shammai, dedicaban, si ellos no querían ayudar a sus padres, ellos dedicaban las cosas que eran para primeros frutos. No solamente el fruto, pero también el árbol, las hojas, todo el árbol lo santificaba para el templo. Quiere decir que ya ese árbol de primeros frutos ya fue levantado a un nivel alto de santidad y ninguna persona podía comer de ella. Entonces Yeshua está hablando de que tienes que hacer actos de justicia y bondad. Ellos lo hacían para no ayudar, para no compartir con la persona. No porque no era malo en contra de santificar ese árbol en el sentido separarlo para el templo, sino que estamos nosotros evadiendo lo que es la santidad y la justicia y la bondad, y utilizar las cosas santas como excusa para no darle al necesitado. Eso es lo que Yeshua estaba hablando. Los muebles del santuario, que eso lo vimos anteriormente, el altar, todo fue santificado, ungido con aceite y fueron rociados también con sangre. Las ropas sacerdotal también son santificadas. Tesoro del santuario, por cierto. Por eso es que en el antiguo Medio Oriente los templos servían como banco, como el banco. ¿Por qué? Porque sabían que ningún hombre podía entrar por el umbral a robar a la deidad, supuestamente, de ellos, a los dioses de ellos.
porque era una transgresión a la santidad de ese lugar. Por eso es cuando destruyeron a Jerusalén, que fue lo primero que hizo Nabucodonosor. Él entró al templo, le quitó el oro, deshonrando la casa de Elohim, y eso enseñaba deshonra, vergüenza y soberanía sobre el Dios de la casa. ¿Okay? Profanándola. Entonces la gente ponía su dinero en el templo, porque ellos sabían que supuestamente tenía que haber integridad y no le iban a robar su dinero. Porque la gente común entendía lo que eran los niveles de santidad. Y ellos no querían profanar el lugar de Kedushá, lo que era santo. Hermanos, ¿está teniendo sentido esto? ¿Tiene sentido? Porque si no, quiero que sea de edificación, no para juzgar a nadie. Pero yo soy bien celoso con algunas cosas. Y mi intención es poder educarnos los unos a los otros. Yo estoy aprendiendo mucho, hermanos. Bastante. Cosas que no sabía hace 3 semanas, las estoy aprendiendo, las estoy tratando de implementar para cambiar. Yo necesito ser mejor siervo del Eterno y hacer lo mejor que yo pueda. No saberlo todo, porque estoy aprendiendo, estoy buscando, estoy leyendo, estoy investigando. Anoche mismo me hicieron una pregunta acerca de 1 Corintios y no estaba seguro la respuesta y nos pusimos a investigar después de que comimos el Shabbat y me quedé casi hasta las 12 leyendo y encontré información acerca del culto imperial y Corintos, las ciudades Corintos y cómo funcionaba lo que era honor y vergüenza y la cultura y las expresiones, que ya contestó las preguntas que yo tenía del libro de Corintios, primera y segunda. Uno tiene que seguir buscando. No se aferren tanto a la dogma que hemos aprendido en el sistema religioso, porque de repente el Eterno quiere llevarnos un poquito de entendimiento verdadero, contextual, pero nosotros la descartamos porque no se alinea con la forma que pensamos y la forma que fuimos instruidos. ¿Ok? El aceite de la presentación, el aceite del templo era separado. El aceite de la unción, el aceite para la menorá también, el incienso, todo eso era santo, santificado para el Eterno. Los lugares, no solamente hay objetos santos, no solamente hay humanos santos, no solamente Elohim es santo, pero también hay lugares santos. El santuario, el tabernáculo de reunión o el templo. Quiere decir que si el templo fue destruido por los romanos, y eso fue permitido por el Eterno con un propósito. Pero la Biblia en el libro de Ezequiel nos dice que el templo va a ser reconstruido. ¿Usted sabe cuántas personas hay por ahí diciendo que eso no va a ocurrir? Que eso es simbólico. Cuando el Eterno dice que va a ocurrir, que es santo. Y hay muchas razones por qué tiene que ocurrir. Continuamos. Lugares en la cual la manifestación o aparición o revelación de la divinidad. En Éxodo capítulo 3, versículo 5, Josué capítulo 5, versículo 15, cuando el ángel, el Malach Elohim, el ángel de Elohim, se presentó a Moisés y le dijo, remueve tus sandalias porque donde estás parado es lugar santo. A Josué le dijo lo mismo. Cuando Josué se encontró con el Malach Elohim, el mensajero de la presencia, y le dice, ¿estás con nosotros o en contra de nosotros? Y él le dijo, yo soy el Malach Elohim, el commander of the host, el comandante del ejército de Elohim. ¿Y qué fue lo que dijo? Remueve tus sandalias porque donde estás parado es lugar santo. En el antiguo Medio Oriente, sandalias, nos dice en el libro de Éxodo que donde quiera que tú pongas los pies, que Israel ponga sus pies, será parte de ellos. En Egipto, para ellos poder reclamar una tierra, ellos tenían que medirla, caminar en ella, para poder legalmente ser de ellos. Vemos lo mismo en la Biblia, en el libro de Génesis, cuando cuando el Eterno le dijo a Abraham, levanta tus ojos y mira al norte, al sur, al este y al oeste, camina y mídelo, porque es tu tierra, es tuya. ¿Cómo se hizo oficialmente la tierra de Abraham? Porque él la caminó y la midió. ¿Qué ocurrió con los 10 espías, los 12 espías? Ellos caminaron la tierra. El caminar la tierra era una forma legal de tomar posesión de ellos. Y 10 de ellos renunciaron al regalo del rey de la tierra. Y por eso murieron. Y hay mucha gente ahora mismo que le están tirando la tierra de Israel. Mucho cuidado. Como decía en Venezuela, ojo, mosca. No se metan en lugares que ustedes no pueden salir, no entender la legalidad de ellos, hermanos. Y por eso que en el templo, mis hermanos, los sacerdotes no se le permitía a nadie, ni a Israel, ni a un gentil, ni a los sacerdotes en los 47 acres del templo. Las cuerdas del templo, 47 en el primer siglo.
¿ok? A ninguno se les permitía poner sandalias. A nadie. Por cierto, y por eso que el judío ortodoxo, en el día de expiación, ellos usan zapatos de goma, no usan zapatos de cuero. ¿Por qué? Porque eso es lo que usaban ellos anteriormente en el antiguo mundo. Sandalias de cuero y representaban soberanía sobre algo. Entonces ellos no quieren, ellos sacaron eso del templo. Una tradición que se dirige directamente a la costumbre de que se hace en la Biblia. ¿Ok? ¿Tiene sentido hasta el momento? ¿Están conmigo? ¿No se han enojado conmigo todavía? ¿Verdad que no? Ok. El monte Sión es santo. En Isaías 11:9, Jerusalén es santo. Ahora entendemos por qué es que la gran tribulación va a ocurrir cuando el anticristo se sienta en los atrios del templo. Porque en ese lugar es santificado solamente para los levitas, los sacerdotes, y solamente una persona se podía sentar en los atrios de los levitas. Una persona nada más. Ni los mismos levitas. Vamos a decir que esto, vamos al PowerPoint porque quiero mostrarle a ustedes el tabernáculo de reunión rapidito. Si estamos viendo estamos viendo aquí la imagen del tabernáculo ahora mismo, donde están viendo el número 3, es el altar, ¿ok? Del tabernáculo. Entonces, muchas personas, lo interesante es que dicen, el libro de Tesalonicenses no dice en ningún lugar que el anticristo se va a sentar en el lugar santísimo. Ningún lugar. ¿Ok? Hay un lugar nada más donde el anticristo se puede sentar, o el hijo de perdición, y se va a hacer como si fuera Dios. Y ese lugar es al lado del altar, donde el número 3 que usted ve allá, al lado del altar. Ese es el área de los levitas. Ese es el área también de los sacerdotes. A los levitas ni a los sacerdotes no se les permitía sentarse. Por cierto, a nadie, ni a ningún israelita en los atrios del templo, cuando ya entraba al lugar alto de santidad, en los atrios de las mujeres, atrios de Israel o los levitas, a nadie se les permitía sentarse. A nadie. Porque estás delante del Todopoderoso, del Rey, y tú no te sientas al frente del Rey. Ellos tenían que ir a uno de los edificios que estaban cerca, que estaban conectados, que muchos de ellos, parte del edificio estaba santo y el otro no, porque pertenecían a la parte del templo, que el nivel de santidad subía. ¿Ok? Entonces, es interesante que en el lugar ahí, en el altar, que es el número 3, ese es el lugar que solamente una persona se podía permitir sentar allí. El rey descendiente de David. Porque él fue puesto en esa posición de excelencia y de autoridad por el Todopoderoso. Y él es un siervo del Eterno. Y él tiene la autoridad de sentarse allá. Quiere decir que Tesalonicenses te está hablando del contexto del templo. Y lo que Tesalonicenses te está diciendo es que el momento que el hijo de perdición se siente al lado del altar, se está declarando él ungido, se está declarando él rey de Israel, y está profanando. Y como ese lugar es santificado a un alto nivel de santidad y él no es ungido y él no está santificado de esa misma forma, está profanando el lugar y es una declaración de guerra en contra del rey de la casa. Por eso es que la gran tribulación comienza inmediatamente después de eso. Y el altar deja de funcionar. Porque todo el altar y el templo fue santificado para el Todopoderoso. Y si el momento que el antimesías se sentó en ese lugar, lo que ocurre es que está profanando el lugar y ahora deja una declaración de guerra en contra del Todopoderoso, de Yahweh. Pregunta, si el Eterno declara guerra en contra del anticristo porque se sentó en los atrios del templo y se declaró Dios, ¿qué usted cree va a pasar con nosotros si nosotros decimos que ahora el templo, ni los sacerdocios, ni Israel, ni el pueblo, ni la tierra es santa? Que ya la ley fue abolida, que el templo fue abolido, que los sacerdotes fue abolido, que ahora todo el mundo puede ser sacerdote. Hemos sido ungidos. En la Biblia lo único que hemos visto nosotros que han sido ungidos y han sido separados para el sacerdocio son los hijos de Aarón, para el sumo sacerdocio. Y el sacerdocio, Cohenim. Continuamos. Ok, estamos con los objetos y lugares. Ahora vamos al tiempo. ¿Ok? Quiero que vean ustedes por mismo. El Shabbat, el jubileo, las fiestas son Kadosh. Fiestas sagradas, ¿no? Las fiestas sagradas que las guardarás para él. Muchas personas van a las fiestas y no llevan nada. Y esto es un problema en el mundo latino, hermano, y tenemos que corregirlo. Cuando usted va a la tienda o a usted lo invitan a una casa para comer. Y todo nuestro hermano latino entiende esto.
lo invitan a la casa a comer y lo primero que la hermana dice, hermano, ¿qué puedo traer? No va a llegar con la mano vacía si lo invitan a comer, ¿no? Es con cortesía. Todo eso es válido. Vamos a llevar de comer y todo el mundo se esmera para llevar de comer. Pero cuando tiene que ver con las cosas santas y las fiestas de Yahweh, nadie se le ocurre traer una ofrenda. Ah, es que no hay templo, no hay templo. Sí, no hay templo, pero el hecho de que tú puedes traer una ofrenda para mantener la congregación corriendo, para agradecimiento, un tributo al Todopoderoso, que te llamó de entre las naciones para poder ser parte del pueblo de Elohim, te ha adoptado para que puedas adquirir honor, para que tus hijos puedan tener honor adscrito. Vamos a las fiestas y después no, le abrimos las puertas a cualquier persona que no es digna de tomar la fiesta, que no ha sido considerado el pueblo de Israel. Y después llegamos sin nada. Vamos a comer, dame. Y el Eterno te invitó a una fiesta y no se te ocurrió traer nada ni a las manos vacías. El jubileo es santo. Las fiestas son santas. El Shemitah, el descanso de la tierra de 7 años, es santo. Y ahí tienes recursos donde conseguí esa información. Este principio fue reconocido incluso antes de la creación del sistema levítico en Éxodo 3:5. El sábado es santo. Las restricciones relacionadas con este día sirvieron para mantener su carácter divino, distintivo, y para protegerlo de ser tratado como común. Por cierto, esto aquí quiero que hablar algo de un concepto que se llama Havdalah. Havdalah. ¿Okay? Y el Kiddush. Kabbalah Shabbat, la recepción del Shabbat. ¿Okay? Muchas personas tienen un problema con esta tradición. Y yo en un momento dado también lo tuve, no lo entendía. Cuando fui a Israel la primera vez en el 2004, yo en vez de criticar a nuestro hermano Judá, yo empecé a preguntar. Y me explicaron algunos principios de dónde provenían. De dónde procedían, de dónde venían. De repente, ahora yo entiendo que el Shabbat es santo, santificado. Lo único que el libro de Génesis nos dice acerca de santidad. Dice el Shabbat es santo. Quiere decir que ahora las oraciones son del Shabbat, es que hemos ido de lo santo, de lo común a lo santo. Entonces, el judío ha desarrollado una tradición que se llama un ritual de transición, que separa con un ritual, que no es un mandamiento, pero es un ritual, que físicamente podemos ver la separación de los 6 días de la semana común y como nosotros estamos entrando en el lugar santo. Y las velas representan esa transición. Que no es un mandamiento, pero es un testigo, es un testimonio de que en nuestro hogar ahora se está santificando el Shabbat. Nuestro pueblo Bnei Anusim y los sefardí, los marranos, así era que se distinguían ellos en España. Y en esos lugares que ellos pues guardaban en privado, ponían las velas, aunque no era un mandamiento, pero querían santificar el Shabbat y querían ser un testimonio. Y por eso en Israel, cuando yo fui con mi familia, algo espectacular. El viernes todo el mundo se prepara y cuando estaba cayendo el sol, todo el mundo ponía las velas y cuando tú caminabas, que podías ver en cada casa, todo el mundo tenía su vela encendida, todo el mundo cantaba los mismos himnos, todo el mundo hacía las mismas oraciones. Algo espectacular que me impactó mucho a mí en mi vida. Separamos de lo común a lo santo. Y después, cuando se acaba el Shabbat, hacemos lo que se llama Havdalah. Y el Havdalah es otro ritual de transición. Es un ritual de transición para nosotros demostrarle al mundo que estamos levantando el Shabbat a un nivel alto de santidad. Entonces queremos de lo más santo a lo común, a los 6 días comunes. Y ese es el ciclo que va a todo. Quiere decir que para mí este ritual no le quita la Torah. Porque ahora ya yo entiendo el por qué se está haciendo. El problema es, si tú me dices que el sábado no es santo, siempre, si tú no haces ese ritual, ahí hay un problema. Porque la santidad del Shabbat fue establecido antes de cualquier ritual. ¿Me están siguiendo? El sábado va a ser santo por encima de cualquier ritual que tú le pongas. Pero el ritual no es para él, el ritual es para nosotros poder testificar de lo que ese día significa para nosotros, que ha sido elevado a un nivel alto de santidad. Es una forma de cuando una persona puede ver lo que hacemos en nuestra casa, dicen, ellos guardan el día del Shabbat. Es una forma física de poder nosotros declarar ese día santo, porque ya el Eterno sabe que el Shabbat es santo para él, fue el que lo santificó. Ese es el rol que nosotros tocamos en todo esto. Él nos está utilizando a nosotros como las herramientas
de poder santificar las cosas en la tierra. Somos el vehículo que Él ha establecido, que a través de la obediencia a la Torá y a través de caminar en el mandamiento, estamos revelando a través de nuestra vida cotidiana la santidad que Él tiene y se merece. ¿Me están siguiendo, mi hermano? Ahora, si usted no quiere guardar ese ritual, no hay ningún problema, porque no es un mandamiento. Pero si hay unos hermanos que quieren guardar el ritual, por favor no los juzgue. Y no empiece a tirarle piedra y por la cabeza con la Biblia. Es que ellos han decidido guardar un nivel de observancia un poquito mayor y dice, yo quiero deleitarme en el Shabbat y le voy a añadir este ritual solo para que la persona que me vea allí sepa que yo estoy declarando la santidad de mi rey. No para mí, porque yo sé que es el Shabbat, pero para que ellos vean que yo separo este día del resto de la semana. ¿Ok? Ok, continuamos. Vamos al PowerPoint de nuevo para continuar nuestro estudio. Dice, restricciones especiales fueron colocadas en los sacerdotes para protegerlos contra la profanación de su estado santo. Solo aquellos que son santos morarán en el santo monte de Elohim. Salmos 15, versículo 1. Las relaciones sexuales no se consideraban inmorales, pero sí afectaban el estado de pureza levítico, que prohibía el contacto con lo que era santo. Por cierto, voy a explicar eso un poquito. Porque en el antiguo Medio Oriente, cuando una persona tenía una descarga seminal, ellos pensaban de que esa persona durante la noche estaba teniendo acto sexual con los poderes demoníacos. ¿Ok? Con espíritus impuros. Eso es lo que significaba en el antiguo Medio Oriente tener una descarga seminal. Igual que una mujer en su estado de impureza, en el nidá, en la menstruación. Ellos pensaban que ella estaba profanada con demonios. De repente el Eterno dice, no, solamente lava tus ropas y vas a estar impuro hasta en la noche. ¿Ok? Tú puedes ser impuro y ser salvo. Salvación es un regalo del Eterno. La impureza no tiene que ver nada con la salvación. ¿Ok? Ahora, la impureza tiene que ver con dónde vas a estar en el nivel de santidad dentro del pueblo de Israel. ¿Ok? No puedes hacer algunas cosas. Entonces, lo interesante es que los sacerdotes, ellos tener una descarga seminal, ¿okay? O la impureza de lo que es tener relaciones sexuales, era para que entonces el mundo no percibiera y pensara de que la forma que el Eterno se adoraba en el templo era igual que las naciones. Está haciendo un contraste entre lo que es el mundo antiguo y como ellos adoraban, porque los griegos tenían templos, los egipcios tenían templos, babilónicos tenían templos, los persios tenían templos y también sacerdotes y sacerdotisas. Por eso es que a la mujer no se le permitía ser sacerdotisa en el templo de Elohim, porque las naciones tenían mujeres que eran prostitutas y eran sacerdotisas. Quiere decir que si hay mujeres sacerdotes en el templo de Israel, la gente va a decir, pues el Dios de Israel es igual que el Dios de las naciones. Y era una forma que Yahweh se distinguía entre todas las naciones y todos los templos y toda la adoración de sus sacerdotes y mujeres. No hay prostituta en Israel. Por cierto, por eso la mujer de Israel siempre se le dice que se mantenga virgen, porque había rituales que eran de culto imperial, que una mujer una vez en su vida tenía que acostarse con cualquier hombre que venía y le daba un dinero. Se llamaba Kadashá, de la raíz de Kadosh, de santo. Ella estaba separada para ese Dios. De repente un hombre se acostaba con ella, le daba dinero. Ella tomaba el dinero que de prostitución y después ella como sacerdotisa o mujer de la comunidad lo traía al templo y lo dedicaba al dios o la diosa de fertilidad que ella servía. Por eso es que el libro de Deuteronomio dice que el dinero de una prostituta no será aceptado en el altar de Yahweh. Y por eso es que a la mujer no se le permite ser sacerdotisa en Israel, para proteger la identidad, el honor y el carácter de la mujer de Israel por encima del carácter de la mujer de otras naciones que ponían a sus mujeres como prostitutas en el templo. Ese es el Dios que yo sirvo. Ese es el rey que yo sirvo, que no solo protege al hombre, pero protege con dignidad a la mujer y la pone en un lugar de honor, no como cualquiera que se puede utilizar. En el mundo islámico, la mujer carga la vergüenza de la familia. En el mundo de Israel, en el mundo de Elohim, la mujer carga el honor.
carga honor. Por eso es que hay que cuidarlas y hay que siempre protegerlas. Y por eso es que a la mujer en Israel siempre se trataba muy diferente. En el tiempo antiguo la mujer se protegía de una manera muy diferente de las naciones. ¿Ok? Continuamos. Vamos al estudio. Y dice, el mismo principio se aplicaba a la ofrenda de comunión en el Levítico 19:8. El aceite santo, el incienso santo, objetos sagrados. Por lo tanto, son los que no tienen contaminación o profanación, que es el símbolo de la contaminación moral. Ellos no estaban simplemente dedicados, sino dedicados a lo que es bueno y se mantienen alejados de lo que es el mal. Las connotaciones encuentran su base en las recetas en contra de la profanación que pertenecen a la esfera de lo que es sagrado. Levítico 22:32. Vamos a ir rapidito. Levítico 22:32. Algunos de estos versículos están, si no los encuentras, porque viene de un recurso ortodoxo y entonces ellos están leyendo del Tanaj. Y el Tanaj a veces difiere con la Biblia regular, ¿ok? Así que lean los versículos anteriores y los después ya lo encuentran. Levítico 22:32. Dice, 22:32. Y no profanaréis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Yahweh, os santifico. Está hablando de Israel. ¿Ok? Ahora vamos a entrar aquí a algunas cositas bien interesantes. ¿Dónde los patriarcas fueron llamados santos? A la luz de nuestra discusión, vamos al estudio por favor, a la luz de nuestra discusión sobre el uso del término kadosh para describir las personas santas, no es ninguna sorpresa que ninguno de los patriarcas se llamó kadosh. Ya yo había hablado hace un poquito anteriormente, quiero recalcar de nuevo. Si es una regla a través de la Biblia que los individuos no son descritos como kadosh, no hay razón por que los héroes de Génesis sirvan como una excepción. Lo sorprendente, sin embargo, es que ni una sola entidad, que ninguna sola entidad es descrita como kadosh en toda la narración, incluyendo las carreras de los patriarcas, ¿ok? Ahora, Israel es santa solo como nación. Esto es sumamente importante. Israel es santo solo como nación, ¿ok? Los israelitas son llamados Am Kadosh docenas de veces a través de las escrituras. En Levítico 19:2, lo dice bien claro. Voy a ir rapidito, manténganse en el PowerPoint, voy a leer aquí rapidito. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Yahweh, vuestro Elohim. Ok, si tú notas, después de eso va a estar hablando acerca de todas las leyes de sexualidad. Que no descubra la desnudez de tu madre, ni de esto. ¿Por qué? Porque en el antiguo Medio Oriente estaba lo que se llama Baal y Anat. Anat era la hija y era la esposa de Baal. ¿Y qué hacía Baal? Se acostaba con su hija. ¿Qué se llama eso? Incesto, ¿no? Eso es incesto. Y es un contexto que se entendía en el antiguo Medio Oriente de la palabra en latín que dice imitie die, imitando a tus dioses. Quiere decir que si tu dios Baal se acostaba con su hija, que ahora es su esposa, pues entonces los cananeos tenían el permiso de hacer ¿qué? De acostarse con sus hijas y hacerlo sus esposas. Entonces Yahweh dice, no, yo quiero que tú seas santo porque yo soy santo. Pero está hablando todo Israel. Lo dice bien claro. A los hijos de Israel, sé santo, tú seréis santo porque yo soy santo. Quiere decir que Israel independientemente, individualmente no es santo. Un judío caminando por la calle, él solo puede ser justo, pero no es santo. Es solamente cuando se reúne con todo Israel, Am Israel, que ahora el nivel de Kedushá es levantado y ahora él es santo. Y si una persona empieza a hablar en contra de todos los judíos, no de uno individual, estamos hablando de todos los judíos, ¿qué ocurre? Está atacando la santidad de Yahweh, porque dice, seréis santos como yo soy santo. ¿Qué pasó con Hitler? Atacó a los judíos, que aunque muchos se habían asimilado, aunque muchos habían desobedecido la Torá, pero había un remanente que todavía era fiel al mandamiento. Había un remanente que todavía servía al Elohim de Israel. Y los mató en comunidad. Quiere decir que atacó la santidad de Yahweh, porque ellos han sido separados para ser santos. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Están conmigo? Ok.
Quiere decir que Israel como comunidad y nación han sido llamados santos. Ahora vemos tiempos de convenio y espacio. Por ejemplo, tiempo, Shabbat. Espacio, el templo. Objetos, las cosas del templo. Personas, Israel, son llamados santos. Todo puede ser conectado con Kedushá. Sin embargo, dentro de estas esferas hay niveles de Kedushá, que fueron los 10 niveles de santidad que le hablé anteriormente. Del mapa que yo le di, de los 10 niveles de identidad de Kedushá, de santidad dentro del templo. Y por eso es que nosotros vemos a los israelitas. En la Biblia nos habla acerca de diferentes niveles de jerarquía. Hay una jerarquía en el templo. Todo Israel, las 12 tribus más, son 13, las 12 tribus más los levitas. Pero los levitas han sido separados para el servicio de Yahweh. No son contados entre las tribus regulares. Ellos sirven en el templo, ¿ok? Pero en realidad son 13, ¿ok? Quiere decir que los levitas y todos los israelitas son un pueblo. Todos, las 12 tribus, son uno, ¿ok? Pero hay jerarquía dentro de los israelitas. Están israelitas regulares, están los judíos, Judá, de Judea, que de ahí salen los reyes, de la línea de David sale el rey, y después están los sacerdotes, los levitas, que de los levitas, dentro de los mismos levitas hay jerarquía. Están los levitas regulares, están los sacerdotes que son levitas, pero son descendientes de Aarón, y están también los hijos de Aarón, que ahora son los que van a ser los sumos sacerdotes. ¿Ok? Continuamos. Vamos a continuar aquí en el PowerPoint. El sumo sacerdote cargaba un nivel más alto de Kedushá que los otros sacerdotes. Yom Kippur es el día más santo de todos los días señalados. Todos los días. Uno piensa que es Pesaj, pero en realidad es Yom Kippur. Nadie podía estar en los atrios, ningún israelita podía estar en los atrios levitas. Solamente había algunos sacerdotes purificados, podían estar cerca, pero era el sumo sacerdote que tenía que hacer todo. El Cohen Hagadol tenía que hacer todo ese día. Quiere decir que el día de Yom Kippur es ¿por qué? Porque ahí era cuando el Kavod, Shekhinah, el de Todopoderoso, bajaba al lugar santísimo. Que es solamente un día. Y una persona podía interceder por medio de ellos, nada más nadie. ¿Ok? Quiere decir que el sumo sacerdote en la jerarquía de Israel era la persona con alta santidad que representaba a todo el pueblo. Por eso necesitábamos, como el libro de Hebreos dice, a un sacerdote en la orden de Melquisedec que es más santo que todo Israel para interceder por nosotros en el tabernáculo celestial. ¿Ok? Es mucho, ¿verdad que sí? ¿Verdad que es mucha información? Tantas cosas que estamos aprendiendo, pero está siendo edificante esto. Entendiendo lo que es Kedushá. No le quita salvación. No le quita a otras cosas. Son conceptos diferentes. Salvación es el regalo del rey. La obediencia es por guardar. La bendición viene por guardar el mandamiento que nos dirige a la obediencia. La obediencia nos dirige a la bendición. ¿Cómo podemos mantenernos en el estado de santidad? Guardando la Torah y el mandamiento. Eso nos mantiene en el estado de santidad. Y una persona que no conoce a Yeshua, una persona que de las naciones que no conoce a Yeshua, ¿cómo puede ser santo? Si las naciones no están en ese nivel de santidad. Pero cuando acepta a Yeshua como su amo y cree que Dios lo resucitó a los muertos, entonces él es adoptado. Él adquiere honor. Y ahí es donde entra él dentro del campamento. Ahí es cuando puede guardar la Torah, Pesaj, la Pascua. Pero hay unos que hay una jerarquía en quién puede guardar la Pascua y quién no puede. Hay una jerarquía quién puede guardar la Pascua. Está el gentil, está el gerim y está el israelita. Que el gentil fuera del convenio, no son parte. El extranjero, el gerim, el extranjero, el ger, es la persona que mora dentro de tus puertas. Por ejemplo, si una persona que tiene que es ilegal, que vino a este país ilegal, Estados Unidos ilegal, ¿okay? Él no tiene ningún derecho. Él no puede reclamar nada. Las leyes están cambiando, pero no debe reclamar nada, porque vino ilegal. Pero ¿qué pasa con una persona que de otro país, que pasó por el proceso de inmigración y tiene lo que se llama un green card, una tarjeta verde, que eso le da a él unos derechos limitados para poder vivir en paz? La policía no lo puede sacar.
no lo puede mandar a su país porque tiene un permiso que le permite estar dentro de este país. Versus el ilegal. Si la inmigración agarra a ese ilegal lo puedes mandar a su país. Pero el que tiene la tarjeta no, porque tiene unos derechos limitados. Para que esa persona que tiene derechos ilimitados pueda tener los mismos derechos que un ciudadano, él tiene que pasar por el proceso de inmigración. Él tiene que pasar por el proceso de ser aceptado legalmente. Eso es lo que Pablo está tratando de dejarnos saber a nosotros en la carta de Efesios, en la carta de Colosenses, en la carta de Gálatas. Ese es el argumento. ¿Qué rol toca el gentil cuando hace transición de ilegal y ahora entró por fe en Yeshua y tiene ahora ¿qué? La tarjeta verde, que son los derechos limitados hasta que la Torá sea enseñada todo el tiempo para que él entienda, y cuando hace circuncisión, entonces ahora se convierte en un completo miembro de la casa de Elohim. Pero la salvación, recuérdate, eso es para ser ciudadano, pero la salvación no tiene que ver nada con circuncisión. Son dos cosas diferentes. Quiere decir que a tener santidad es una cosa, salvación es otra. La salvación es gratuitamente dado al Eterno, por el Eterno a esa persona. Pero para que esa persona ahora sea considerada un ciudadano legal de Israel, él tiene que pasar por el procedimiento legal de poder integrarse a la comunidad. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Nadie puede quitarte la salvación. Porque el rey da sus regalos son ¿qué? Irrevocables, ¿no? Los regalos de Dios son irrevocables. Pero ¿cuál es el propósito entonces de lo que es guardar el mandamiento? ¿Para salvación? No, es para obediencia, para santificarte. Si eres Israel, te tienes que santificar. Tienes que caminar como el pueblo santo. No es aceptable guardar Pascua hoy la semana que viene, y después el domingo ir a la iglesia a guardar el día de resurrección de la iglesia pagana. Eso no es aceptable. Te estás profanando entre las naciones. Ese mismo problema estaba ocurriendo en la carta a los Corintios. En culto imperial en Corintios. Continuamos. ¿Qué sucede cuando ustedes hablan en contra? Cuando usted habla en contra de estas cosas. El pueblo, el templo, el sacerdocio, la tierra y el sábado. Rebelión en contra de Yahweh y su Kedushá. Si hablamos en contra del pueblo, el templo, el sacerdocio, la tierra y el sábado, estamos ahora directamente en contra de lo que el Eterno ha declarado como santo. Hermanos, si tenemos un problema, Pascua y las fiestas sagradas es para que el pueblo se unifique en un sentir, un corazón, una voz, una mentalidad, con un propósito, para levantar alabanzas al Eterno como un pueblo santo, separado. ¿Ok? Cuando hablamos en contra del pueblo, hablamos en contra del tabernáculo, del templo, del sacerdocio. Vamos al PowerPoint para que lo puedan ver, por favor. ¿Ok? Cuando hablamos en contra de estas cosas, entonces nosotros estamos hablando en contra de la santidad del rey. ¿Ok? El sacerdocio tuvo un honor adscrito. Ya yo hablé acerca de eso, yo me voy a mover un poco hacia adelante. ¿Ok? Vamos a ir a hablar ahora Primera de Pedro. Porque Primera de Pedro, específicamente el capítulo 2, vamos a leer ese versículo, capítulo 2, versículo 7 al 9, dice: este precioso valor, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. ¿Ok? Primera de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo para ellos, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos también estaban también destinados. Entonces, todo cristiano, los hermanos cristianos utilizan este versículo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para decir que todos somos un real sacerdocio. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿ok? Para posesión de Elohim, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿cuál pregunta tenemos que hacer? Hemos aprendido hoy que
que Israel individualmente no es santo. Es solamente cuando es como nación. Y ahí dice nación santa. ¿Quién es la audiencia en Primera de Pedro? Gentiles. Los dispersos de Israel. Vamos allá. Primera de Pedro 1:1. Dice, Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión. La palabra dispersión en griego es diáspora. Y la palabra diáspora dice concretamente los israelitas que están dispersos en las naciones. La audiencia no son gentiles. Pedro no le está hablando a los gentiles. Pedro se está dirigiendo directamente a los israelitas que se encontraban en la dispersión. ¿Dónde? En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, porque son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo es posible que una persona me pueda hablar a mí del capítulo 2, versículo 9, y de ahí sacan una teología cuando no entienden los niveles de Kedushá, de santidad? Nunca nos hemos dado cuenta de que en la Biblia nunca se llama a un hombre independientemente santo, sino que justo. A Israel es santo, el templo es santo, los sacerdotes son santos, la tierra es santa, el monte Sión es santo. Entonces aquí nos están diciendo de que son los gentiles que está hablando. Cuando los mismos gentiles, cuando vienen al conocimiento de Yeshua, no quieren guardar la Torah, no quieren guardar el sábado, que es santo, no quieren guardar las fiestas, que son santas. No quieren reconocer la Torah y la obediencia al mandamiento. Primera de Pedro 1:2. Según el previo conocimiento de Elohim, el Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Yeshua. Disculpa que no escribí Yeshua bien ahí, en la traducción se me fue mal. Y ser rociados con su sangre. ¿Ok? Ok, mira qué elemento bien interesante. Cuando dice obedecer a Yeshua y ser rociados con su sangre. Es interesante que el mismo principio de el tabernáculo, cuando tomaron la sangre y rociaron y le pusieron la sangre al sacerdote en el oído, en el dedo gordo, el dedo gordo del pie y en el dedo gordo de la mano, ¿ok? Pues usaron aceite y después sangre, ¿ok? Y vemos nosotros que en el Deuteronomio 32, cuando el pueblo fue reconocido de nuevo como pueblo, después de adorar el becerro de oro, Moisés tomó la sangre y la roció en el pueblo y en el documento. Aquí está usando el mismo vocabulario. Quiere decir que está usando vocabulario del templo que nunca estudiamos. Y ahora sacamos teología de esto. Está hablando de los dispersos de Israel en la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que eso se encuentra en Turquía. En el mapa moderno es Turquía, Asia Menor. ¿Ok? Y dice, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestros maestros Yeshua, el Mesías, quien según, dale el PowerPoint por favor, el Mesías, quien según su gran misericordia nos ha hecho hacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Yeshua y el Mesías de entre los muertos. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Quiero que noten el vocabulario que usa aquí. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Está escribiendo una carta ¿a quién? A los dispersos de Israel, en la dispersión. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en el antiguo Medio Oriente de la dispersión era una señal de deshonra? Por eso es que los reyes, cuando conquistaban un país, ellos deshonraban al pueblo por tomar a los ciudadanos y moverlos a una tierra distinta y a una tierra lejana para quitar su identidad. Era una forma de mantener una vergüenza a todo el pueblo. Y Pedro está tratando de restaurar el honor del pueblo que han sido deshonrados por la dispersión y no quieren regresar. Ellos se acostumbraron a la dispersión. Y dice, sino así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Pero recuerden que no está hablando a una persona en particular, está hablando a todo Israel, a los dispersos de Israel. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Y cuál es el contexto del capítulo Levítico 19? De cómo conducirse en formas morales, obedeciendo la Torah.
Es el problema que tenía Israel en la dispersión, específicamente en Asia Menor, con el culto imperial. ¿Sabían ustedes que habían sobre 197 altares de culto imperial y sobre 147 templos de culto imperial, que era la adoración a los César de Roma? Y hacían prácticas sexuales de fornicación, hacían dedicaciones a los dioses, hacían festivales, sacrificaban carne a los dioses y después la vendían en los mercados. Por eso es que Pablo tenía tanto problema que no comieran comida sacrificada a otros dioses. Y dice, versículo 17, y se invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor, reverencia, durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías, que se convierte en ¿qué? Lo que conecta y restaura la relación entre el Padre con Israel de nuevo. Es la garantía, lo que nos sella una parte en el pueblo de Israel. Entonces, ahí es cuando vamos ahora al capítulo 2. Dice, este precioso valor, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ellos estaban también destinados, ¿viste? Para ellos también están destinados, porque son parte de Israel, pero no han reconocido a Yeshua para reconciliación. ¿Qué dice? Pero ustedes son ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Elohim, a fin, ¿cuál es el fin de Israel? De que anuncie las virtudes de aquel, de Yahweh, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La luz en el antiguo Medio Oriente representaba libertad. La función de Israel es de ser la luz al mundo, para dejarle saber que el Dios de Israel es el verdadero que lo santifica, hermanos. Entonces, ¿por qué está citando Éxodo 19, 5 y 6? Eso es lo que hizo Pedro. Está citando. Se llama en el antiguo Medio Oriente, es para restaurar el honor del pueblo. Pero hay un término que me gustaría utilizar aquí que se llama honor, status reversal. El estatus de honor revertido. Te voy a dar un ejemplo. Ya yo hablé acerca de esto en el estudio de honor y vergüenza. José, el hijo de Jacob, él fue de honor como el primogénito, la bendición de la vestimenta que le dio Jacob, de la primogenitura, deshonrado por sus hermanos, deshonrado por Potifar, deshonrado hasta la cárcel y después honrado por Faraón. Eso fue un estatus de honor revertido, de honor a vergüenza a honor. Saúl, el rey Saúl, fue de rey de Israel, honor a vergüenza en la forma que murió. David, lo mismo, de un niño humilde que nadie quería, porque hasta los mismos hermanos estaban avergonzados de él, a una posición de honor. Ese es el estatus de honor revertido, de vergüenza a honor o de honor a vergüenza. Y aquí estamos viendo que Pedro está hablando de este mismo contexto. Le está diciendo a un pueblo en la dispersión que se encuentra en un estado de vergüenza, un estado de impureza, un estado de separación del pueblo santo. Le dice, recuérdate que ustedes son un pueblo escogido, una nación santa, real sacerdocio. Él está dando una carta ¿de qué? De consuelo, diciéndole a ese pueblo en la dispersión, en la vergüenza, en la desnudez, que regrese a su lugar natal para que el Eterno los considere y los levante y que sean el pueblo santo que Yahweh escogió desde el principio, hermanos. Yo espero que este estudio haya sido de bendición. Son unos principios y conceptos que hay que estudiar un poquito más detalladamente. Pero yo sé que así como ha sido de bendición a mi vida, yo espero que también sean de bendición para todos ustedes. Tenemos que aprender a entender lo que es santo y lo que no es santo. Israel, Am Kadosh, es santo. Todo el pueblo de Israel, como un pueblo, es santo.
el Eterno nos ha utilizado a nosotros, y quiero que consideren esto, a cada uno de los hermanos que me están viendo en toda Latinoamérica, en Estados Unidos. Yahweh, el Rey del Universo, nos ha llamado a nosotros de entre las naciones. Muchos de ustedes y nosotros somos sí descendientes de los hijos de Israel, pero muchos no. Igual mi Rey no hace excepción de persona. Todos los que le llaman a Él con sinceridad de corazón y honran su nombre, Él le va a dar la oportunidad de ser injertados y adquirir ese honor de ser parte del pueblo santo. Por favor, no tomen ese honor que el Eterno nos ha dado para ahora nosotros entrar por fe y hacer lo mismo que Pablo nos dijo que no hiciéramos. Vamos a ir a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 nos dice algo y no hemos aprendido. Porque si hubiéramos aprendido esto, la teología de reemplazo no existiera. Dice, digo pues, capítulo 11, versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está hablando del contexto de honor. No ha desechado Dios a su pueblo, lo cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice lo que dice Elías de las Escrituras, como invoca a Elohim contra Israel? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas se ha dado muerte y tus altares han derribado, solo yo he quedado y procura matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y después comienza a hablar de las primicias, todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que dice acerca de hablar en contra de la raíz? Que hemos sido injertados, ¿verdad que sí? Voy a leer del versículo 10 en adelante. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Quiere decir que su función y la función de aquellos que no son hijos de Israel, que la salvación ha llegado a usted por gracia, por misericordia de su patrón, a través de Yeshua, que es nuestro mediador, es para que nosotros provoquemos a Israel a celo, no para que eliminemos la santidad de Yahweh, y no para que juzguemos a su pueblo, y no para que nosotros ahora determinemos qué es santo y lo que no es santo, qué es de Dios y lo que no es de Dios. Cambiar las fiestas, cambiar el nombre, cambiar todo lo que Él ha proclamado santo, sino para provocarlos a hacerlo, para caminar por el decreto, para obedecer el mandamiento, para hacerlo humildemente, agradecidos por el privilegio que el Eterno nos ha dado. Pablo continúa diciendo, si su transgresión es la riqueza al mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Quiere decir que van a ser restaurados. Entonces, ¿cómo nosotros nos atrevemos a decir que ya Elohim terminó con su pueblo Israel y los que están en Israel no son su pueblo? Y que ahora, ¿quién nosotros nos creemos que somos? Pablo nos dio ese consejo. Dice, porque a vosotros habló, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a lo de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? No está diciendo que ellos nunca van a ser parte del reino. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Que cuando lo vean en las nubes, ellos lloran como un hijo primogénito. Baruch haba b'shem Adonai. Bendito en el que viene el nombre de Yahweh. Y cuando ven a Yeshua, ellos van a decir, yo creo que hemos fallado. Estábamos viendo a Jesús, pero es Yeshua. Su función es a fin de traer la luz a las tinieblas. Dice, versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, viste qué interesante, está usando la palabra santa en Israel, lo mismo. También lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas.
Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y eso es lo que está ocurriendo. Tristemente, la gente no está leyendo Romanos 11. Porque esto es lo que está ocurriendo a través de todo el mundo latino y el mundo americano. Estamos haciendo exactamente lo que Pablo nos aconsejó que no hiciéramos. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, y a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cómo vas a ser cortado? Jactándote diciendo que lo que Dios santificó no es santo. Eso es lo que dice el contexto. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, oye esto, aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque lo que santifica nadie le puede decir que no es santo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado al buen olivo, ¿cuánto más estos, está hablando de los que fueron desobedientes, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermanos, no le está hablando a los judíos en este capítulo. Le está hablando a Israel. Mucha gente dice que son los judíos. No está hablando de los judíos en particular, como usted dice, judíos, la religión. ¿Okay? Está hablando a todo Israel. ¿Okay? Y dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y esto será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, por eso dice en 1 Pedro que ellos son elegidos. Son amados por causa de los padres, porque tienen un honor adscrito. ¿Ok? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Yo creo que es bien claro que nosotros tenemos que aprender lo que es Kedushá, lo que es santidad. Porque obviamente estamos actuando en contra de lo que Él considera santo. Y yo espero, Hatano lefaneja, rajem aleno. Hemos pecado contra ti, ten misericordia a nosotros. Y yo me arrepiento. Si yo en un momento he enseñado algo que ha dirigido al pueblo santo de Elohim en herejía o en error, yo me arrepiento. Porque yo quiero ser un siervo fiel a mi rey. Yo quiero honrarlo, darle alabanza, reverencia y elogiarlo en todo. Y si mi rey dice que Israel es santo, y una persona que entra al convenio, que es gentil, y entró al convenio y se injertó a Israel, él se convierte en una parte del pueblo santo. Y yo no soy quien para decir que esa persona no pertenece. Si mi rey lo acepta, después que esa persona mantenga el mandamiento y guarde en obediencia lo que dice la palabra, él es mi pueblo y somos uno. Somos un pueblo, una nación santa, porque Yahweh lo dijo, no porque yo lo digo. Que Yahweh los bendiga, los guarde y los cuide. Gracias por su tiempo. Y yo espero que este estudio haya sido de gran bendición. Shalom.